Si quieres pasar un verano entretenido, no puedes perderte mi libro, La fe, la ética y los valores de los superhéroes. Un libro ideal para dar la batalla cultural con una sonrisa. Fundación Edelvives patrocina este espacio cultural. Estás escuchando Directo a las Estrellas. Víctor Alvarado. Nuestro invitado esta semana viene vestido con pantalón rojo, chaqueta amarilla y corbata rosa, porque como habrán imaginado, es amigo del surrealismo. Responde al nombre de Laprida, Rubén de Laprida, y es el autor del cine de Wes Anderson, editado por Comares Arte. Buenas tardes. Buenas tardes, Víctor. Bueno, mientras preparábamos la entrevista, pues me estabas comentando que eras ingeniero industrial, eras profesor de lenguaje audiovisual, y cómo un ingeniero se mete a hablar de cine, o por qué un crítico de cine se hace ingeniero. Es parte del surrealismo que comentabas. Bueno, pues a veces tomamos decisiones pronto en la vida que luego vemos, o luego percibimos que nuestro corazón va por otro lado, ¿no? Entonces yo me hice ingeniero mecánico, pero mi gran pasión siempre ha sido el cine, y en un momento determinado me matriculé en la ECAM, en la Escuela de Cine y del Audiovisual de la Comunidad de Madrid. Hice el máster de crítica, comencé a escribir, vi que me encantaba, y en un momento determinado escribí la tesis que luego, pues un poco retrabajada, ha dado lugar a este libro. ¿Y cómo ve el panorama actual de la educación y cómo ve a los chavales de ahora en temas audiovisuales? ¿Qué es lo que destacaría de ello? ¿Cuáles son sus luces y sombras? Muy buena pregunta, Víctor. Yo digo siempre yo llevo 10 años dando clase casi en diversas universidades y de materias diversas, y digo siempre que los alumnos son buenos en todas partes. Es decir, que muchas veces cuando oigo a compañeros quejarse, no, es que los chavales de hoy, es que no sé qué, digo, bueno, es que quizá no sé, falta también algo de pasión o de vocación docente por parte del docente, porque mi experiencia en general es muy buena. Es que cuando se les presenta el audiovisual como algo atractivo, ellos responden, se implican, participan. Yo, por ejemplo, este año he visto trabajos de muy alta calidad en la asignatura sobre lenguaje audiovisual. Luego, cuando tú analizas esos trabajos, me imagino que verás pues la problemática que hay en la posmodernidad, y que a veces las personas, los cineastas más jóvenes, son muy buenos en el manejo de la cámara, en la parte técnica, pero luego en el fondo también han encontrado buenos trabajos, temas, no sé, temas de valores, temas de tratar en condiciones de los valores universales, temas cristianos, no sé cómo lo ves tú. Sí, bueno, o sea, estos trabajos eran básicamente, o se orientaban hacia el análisis de alguna secuencia o alguna app, Sí. o lo que fuera, cualquier producto del audiovisual que a ellos les llamase la atención y les generase interés. Entonces, ahí ha habido de todo, pero en general sí que te diría que noto voluntad de diálogo. No, fíjate, no es una generación a la que note especialmente ideológica o encerrada en posiciones inamovibles, sino que me parece gente con amplitud de miras y capacidad de diálogo. Y esto pues sí que se ha notado en los trabajos. Sí, sí. Pues la verdad que ese detalle también es para tenerlo en cuenta, ya que a veces solo vemos lo negativo y también hay cosas muy positivas, y la verdad que yo en parte estoy de acuerdo contigo, que hay cierto interés a querer escuchar. Toda la gente se sigue preguntando por el sentido de la vida, a veces dejan a Dios a un lado, pero yo creo que muchos tienen inquietudes, y esas inquietudes a la larga pues tendrán que tener alguna respuesta, y necesitan también de personas que podamos transmitirles algunos valores y algunas ideas que también son interesantes. Luego, ya centrándonos en el libro en cuestión, yo cada vez que veo una película de Wes Anderson, independientemente de que me guste o no me guste, que no es de mis directores favoritos, creo que los actores que participan en ella se lo tienen que pasar muy bien, y porque me llama también la atención porque muchos actores se dan tortas por salir en sus películas. Bueno, yo creo que Wes Anderson, por un lado, viene de esa tradición autoral, de esos grandes autores muy idiosincrásicos, muy ellos mismos, que han tendido
siempre a generar familias cinemáticas. Si yo pienso en Akira Kurosawa, pienso en Ingmar Bergman, pienso en François Truffaut, bueno, esta gente se rodeaba de un grupo de colaboradores en los que confiaban, más o menos fijos, alguno cambiaba, y por lo general también de un grupo de actores. Y es verdad que Wes Anderson, esto lo cuento en el libro, quizá por su experiencia temprana, derivada de la separación de sus padres, que es un evento que él dice que le ha marcado mucho y que define también luego su carrera posterior como cineasta, o si no la define, al menos la incoa y en cierto modo la determina de una manera. Pues yo creo que para él, como para muchos de sus personajes, la realización de actos de creación a través de los cuales se genera una comunidad es fundamental. Es decir, por eso Wes Anderson, cuando hace una película, lo que hace es, como la que hizo aquí en Chinchón, ¿no? Asteroid City. Bueno, pues sí, alquila el parador de Chinchón 2 meses, lo cierra para él y su gente, sí, y su gente está ahí con él, comen juntos, ven películas juntos. Es decir, también genera un tipo de convivencia que yo creo, no conozco mucho el mundo de la realización en sí, pero creo que debe ser atípica. Y sus colaboradores también dicen, Bill Murray en concreto, que en sus rodajes se come muy bien. Me imagino que eso también contribuye. Sí, sí, y además si encima te vienes a España y además te gusta España, como él lo ha manifestado en varias ocasiones, pues entonces venir aquí es casi unas vacaciones, porque vas con tu grupo de amigos, independientemente de que vayáis a hacer una película y vaya a trabajar juntos, pues tenéis momentos para la convivencia. Luego hay un personaje fetiche que yo creo que es el actor que más ha aparecido en sus películas, que es Bill Murray. A Bill Murray, para los que no siguen a Wes Anderson, pues lo recordamos por la comedia Atrapado en el Tiempo, la película famosa del Día de la Marmota, que de alguna manera representa algo de lo que nos vamos a encontrar después en las películas de Wes Anderson, vamos a ver, ¿podríamos decir que Bill Murray es el alter ego del director, en este caso? No se puede decir. Fíjate, o sea, Bill Murray, yo daría otros 2 papeles más para ubicarlo. Uno es el de Cazafantasmas, la primera. No sé si sale luego en la segunda. Y luego también aquel papel inolvidable que hace junto a Scarlett Johansson en Lost in Translation de Sofía Coppola. Que ese personaje sí tiene mucho que ver. El de Día de la Marmota en parte, pero el personaje de Lost in Translation yo diría que sí tiene más que ver con el cine de Wes Anderson, ¿no? Porque, bueno, realmente, ¿qué encarna Bill Murray en el cine de Wes Anderson? Pues yo creo que encarna una ambivalencia muy profunda. Bill Murray es la perfecta expresión de un tipo de humor que Wes Anderson usa mucho, que es el humor deadpan, es decir, ese humor en el que uno no se ríe abiertamente, se ríe entre dientes, muchas veces pues de ver sufrir al personaje, pero no mucho. Es el mismo humor, por ejemplo, que usaba Buster Keaton, sí. O sea, como hacer gracia sin mover un músculo o a través de la inexpresividad. Una inexpresividad que en el caso de Wes Anderson pues es como el muro de contención de unas emociones negativas que están ahí de modo subterráneo y que los personajes se empeñan por disimular. Entonces, él encarna como nadie esa constante del cine de Wes Anderson, que es el humor deadpan, pero también encarna la ambivalencia, decía antes, porque en el mundo de Wes Anderson todo está milimétricamente ordenado. Es como la vitrina de un coleccionista, como la vitrina de un cazador de mariposas, si se quiere, ¿no? Todo está en su perfecto lugar. Y Bill Murray, per se, su propia apariencia, su propia presencia, es desalineada, es caótica, es decir, va un poco a la contra. Y esto le hace como una paradoja andante, una ambivalencia personificada que me parece que es muy atractiva dentro del cine de Wes Anderson. ¿Y qué es lo que pretende Wes Anderson con los silencios? Porque a veces son desquiciantes. Yo, por ejemplo, en la Suite francesa me desesperaba cada vez que veía una de las escenas, por ejemplo, en la oficina de la prensa, en la oficina del periódico, aunque luego al final, en el último momento, es verdad que era emocionante la persecución que hace en dibujo animado, stop motion al final de la historia. Uh-huh. Pero tengo momentos en que me aburro soberanamente, tengo que reconocerlo. Bueno, si hablamos del silencio como ausencia de sonido, yo creo que Wes Anderson... A ver, a mí me parece que usar bien el silencio es una de las piedras de toque de los grandes cineastas. No es fácil, o sea, casi siempre le solemos
prestar mucha atención a la banda de imagen. Pero ahí está la banda de sonido, que tiene Sí. 3 componentes, que tiene la música, tiene los diálogos y tiene los ruidos. Claro, hacer un silencio bien hecho no es fácil, porque es como poner la pantalla en negro. No estamos acostumbrados, no es algo que nos... O sea, no es algo como muy natural. Sí. Y, y esos silencios, que yo pues les dedico un apartado en el libro, muchas veces acompañan a momentos muy dramáticos, a momentos en los que Wes Anderson quiere que toda esa emoción que tiene ahí subterránea salga por un momento a la superficie. Eh, en alguna ocasión pueden estar utilizados también con objeto de humor, con objeto de reforzar ese humor deadpan en el que no pasa nada, y precisamente el hecho de que no pase nada eh, genera la sonrisa. Sí, sí. Luego, en el aspecto más positivo, a mí me encanta la puesta en escena de los personajes. A veces los veo un poco rígidos en los encuadres, pero vamos, eso para mí no es un problema. Pero la estética, el uso del color, me llama todo eso muchísimo la atención. Sobre todo el uso de sombras, que lo hace fabulosamente, o los muñecos, o la animación en stop motion. Mm, Ujú. él se ve que domina ese tipo de técnica. Esa es la parte que más me gusta de este cineasta. ¿Qué destacarías tú del significado de esas escenas? ¿Por qué le gusta tanto el movimiento de marioneta o, por ejemplo, el uso del color? Mira, aquí hay como muchos temas de golpe. Fíjate, lo que has comentado de meter partes de animación en las películas de referente real, o de meter, por ejemplo, siluetas, sombras, todo eso es parte de su estrategia narrativa fundamental, que es la puesta en abismo. ¿Qué es la puesta en abismo? Es incluir una representación dentro de la representación, ¿vale? Y esto Wes Anderson lo hace, y lo hace a gran escala, y lo hace todo el rato. Su cine a nivel narrativo se puede ver como una especie de muñecas rusas, ¿no? Como unas matroscas. Sí, Y muchas veces en cada plano, pues tú tienes muchas capas de significado, ¿vale? Y muchas veces esas capas de significado vienen delimitadas pues por el uso de técnicas distintas, a veces de técnicas arcaicas, pues esa, por ejemplo, esa secuencia de animación que tú comentabas en la Crónica Francesa, que está dentro de una película de referente real. También en la Crónica Francesa hay trozos de animación stop motion que no se notan mucho, pero ahí están. El uso de sombras, en fin. O sea, eso, por un lado, eso es parte de su estrategia narrativa fundamental. Que hay mucha gente a la que le satura el cine de Wes Anderson. Dice, es que hay demasiadas cosas en cada encuadre de Wes Anderson. Y yo digo, la gente dice, es que hay un exceso de imagen. Yo digo, no, no hay un exceso de imagen, hay un exceso de narrativa más allá de la imagen, porque cada uno de esos elementos que uno ve en la imagen tiene un significado. Eso por un lado. Y luego, el hecho de que los encuadres sean más rígidos, como has comentado, los colores planos, etcétera, todo esto obedece a, a un modo de puesta en cuadro, ¿vale? A un modo de usar el espacio del plano, el espacio de la pantalla, el espacio pictórico, que es como muy reminiscente de la infancia. Es decir, Wes Anderson no usa luces duras, no hay grandes sombras, no hay grandes volúmenes. Cualquier encuadre de Wes Anderson parece bidimensional. sí. Algún estudioso de Simétrico, Wes una Anderson especie de ha comparado... simetría. Con una especie de Claro, simetría, sí, sí. o sea, la simetría es parte de ello. Algún estudioso de Wes Anderson ha comparado sus encuadres o sus películas con libros ilustrados bidimensionales. Es una comparación bien traída, ¿vale? Y todo eso hace que su espacio pictórico, es decir, lo que vemos en el encuadre, con ese orden, con esos colores que también están realzados por el hecho de que la luz no tiende a remarcar los volúmenes ni la profundidad. El hecho también de que la profundidad de campo pues no se use para dar sensación de profundidad, o muy rara vez. Todo esto contribuye, pues eso, a que lo que vemos en el encuadre tenga una apariencia, por así decirlo, como de juguete, como de miniatura, ¿vale? Que luego contrasta con su fondo, que es un poquito más oscuro. Por eso él utiliza también la técnica de la voz en off del narrador, ¿no? Bueno, la técnica de la voz over, a ver, esto viene por parte de su admiración de algunos cineastas que la usan, pues como François Truffaut, Francis Ford Coppola o Martin Scorsese.
¿vale? Es sí, decir, esto yo creo que a él le gusta mucho como estrategia narrativa, el uso de la voz-over, eh, bueno, pues porque ha visto mucho cine y le atrae este modo de narrar. No obstante, él sí que se presta a hacer muchos juegos con los narradores. Si uno se acuerda de Moonrise Kingdom, por ejemplo, sí, pues ahí tenemos ese personaje de Bob Balaban, ¿no? Ese personaje que es como un meteorólogo, que va vestido de rojo sí, y va dando todos los detalles geográficos y tal. A poco que uno se fije, es un personaje muy extraño, que es capaz de anticipar el tiempo, que está a la vez dentro y fuera de la narración. Entonces, le gusta mucho jugar con los narradores, sea la voz en over o sea otro tipo de narrador intradiegético. sí. A mí una cosa que me gusta mucho de Wes Anderson es sobre todo cómo expresa los sentimientos, la idea en Moonrise Kingdom, que quizás sea mi favorita, porque ahí se ve también el tema de la separación, ¿no? Que le afectó Sí, bastante en su vida, y a veces nos tomamos frívolamente el tema de las separaciones. No, yo es que necesito ser libre, yo es que necesito otra vida, yo es que me merezco otra vida mejor, pero el sufrimiento de los niños queda patente en muchas de sus películas. Ese es el tema fundamental de su vida. ¿Y qué valores ves tú en sus películas? Esas dos ideas quería yo que me contase ahora, si puede ser en un par de minutos. fíjate, pues has citado Moonrise Kingdom y la separación de sus padres, y Moonrise Kingdom tendría que pensar esto, pero quizás sea su película más autobiográfica. Es una película o que tenga elementos, es su película de mayor interioridad. Yo creo que esto se puede decir. Sí, Es su película también más tierna, más profunda, más delicada. Yo coincidiría en que es mi favorita junto con La Crónica Francesa. sí, Eh, y claro, ahí hay un momento, no sé si te acuerdas, en el que Susie tiene su maleta de libros y hay un momento en el que sacan uno de los libros y es Coping with the Very Troubled Child. Es decir, bueno, pues tratando con el niño muy problemático, sí, ¿no? Bueno, no es una traducción precisa. Y entonces Sam le pregunta, oye, pero es que tienes depresión. Y dice, pues sí, y él se ríe tal. Bueno, ahí tiene su primera discusión. Es un ejemplo de ese humor que a veces nos hace reír en el momento más inadecuado, que en esto Wes Anderson es un especialista. Pero él cuenta en una entrevista que esta película la hizo para reproducir los sentimientos que él tuvo en su primer amor, por un lado, y luego este Coping with a Very Troubled Child obedece a un folleto que había en casa de sus padres. Y dice que un día se lo encontró encima del frigo justo después de la separación de sus padres, cuando empezó a ser un niño problemático. Y dice, claro, ese folleto solo podía estar referido a mí, ni a mi hermano mayor ni a mi hermano pequeño. Con lo cual, bueno, pues ahí sí que se ve eso. Y luego, valores, pues fíjate, es verdad que los padres de Wes Anderson son como malos padres, que sí, heredan a sus hijos sí, sí. pues unas narrativas de enfermedad mental y de muerte que los dejan bastante chungos, sobre todo a los hijos varones, ¿no? No Sí. solo, pero sobre todo a ellos. ¿Y eso por qué? Pero, ¿Por qué a los varones? Me llama la atención. pues, yo creo que es parte de su propuesta, ¿no? O sea, es parte de una crítica quizá hacia un tipo de masculinidad intitulada, ¿no? Que intenta eh, salvaguardar sus fueros, unos fueros ya perdidos, ¿no? Pues en temas de raza, género y clase, ¿no? Entonces Sí, los varones andersonianos como que tienen que hacer todo el rato un esfuerzo por mantener un estatus pues eso, en razón de o, o en estos ámbitos, ¿no? sí, De la raza, género y la clase, y como no pueden, pues al final acaban fatal y son inmaduros, narcisistas, y gran parte de su humor, del humor de Wes Anderson, viene de hacer mofa, de reírse de los hombres, sí, de los varones que aparecen en su cine. sí. Pero si tuviera que destacar Estamos con los valores, temas sí, perdón. positivos, Eso es. sí, pues fíjate, al final el cine de Wes Anderson está traspasado de nostalgia, ¿eh? Es un cine traspasado de nostalgia y es la nostalgia, son distintos tipos, ¿no? Pues la nostalgia de los tiempos perdidos, la nostalgia de un lugar que se abandonó en la infancia y al que no se ha podido volver, y también la nostalgia profunda de una familia que quizá nunca se tuvo. Y esto se ve, pues como decíamos antes, ¿no? Tanto en el propio modo de producción de las películas, ¿no? Ese ansia que tiene Wes Anderson en rodearse de sus amigos y esa visión del arte como
un evento creador que junta a la gente. Si uno ve, por ejemplo, Academia Rasmus, su segunda película, pues incluso en la primera aparece, pero la segunda de modo muy evidente, el último plano son todos los personajes de la película bailando. Entonces, esto realmente obedece a un deseo muy profundo de familia, de afecto. O sea, es un cine muy de la búsqueda del afecto, el cine de Wes Anderson. De hecho, sus personajes son capaces de madurar cuando encuentran un afecto verdadero, que es lo que se suele dar al final de las tramas, junto con, que fue lo que me llamó la atención y por lo que yo empecé a investigar a este hombre, la reconciliación paterno-filial. Casi todas las películas de Wes Anderson hablan de conflictos entre padres e hijos y pueden concluir solo cuando se han resuelto los conflictos entre padres e hijos. No es matemático, es muy matizable esta afirmación, pero las relaciones paterno-filiales y la necesidad de reconciliación con el padre o con la figura paterna, esta es central al cine de Wes Anderson. Y esto me parece muy interesante porque se habla poco de los padres, se habla poco de las relaciones paterno-filiales en el cine actual. Una cosa muy habitual es que cuando somos padres, nosotros cuando comprendemos algunas actitudes de nuestros padres hacia nosotros cuando éramos adolescentes, y si eso se consigue en una película de Wes Anderson, que era un detalle que a mí a lo mejor me había pasado un poco más desapercibido, o por lo menos yo no lo tenía muy presente, gracias a tu comentario pues te ayuda un poco a entender mejor su cine, a poder introducirte, porque mis dos películas favoritas son Moonrise Kingdom y Fantástico Mr. Fox, y luego las demás pues me cuesta la verdad bastante trabajo, independientemente de que por escenas sueltas de muchas de sus películas sí es verdad que me gustan. Luego hay una que le tengo un poco de cariño porque me llama la atención que haya adaptado una obra de Stefan Zweig, que además es uno de los mejores escritores europeos, uno de los grandes. A veces pasa más desapercibido, bueno, nosotros no lo hemos conocido, y también por el tema del suicidio. Siempre que se habla de suicidio de una autora, a mí por lo menos me echa para atrás ver la película, pues siento que va a ser deprimente, pero en cambio Stefan Zweig tuvo mala suerte porque veía lo que se venía con la Segunda Guerra Mundial, con el nazismo sobre todo, no sé si también con el comunismo, supongo que sí, y entonces decidió acabar su vida, probablemente por una depresión o por el miedo que tendría. Pero reconozco que yo cada obra que me leo de Stefan Zweig es raro la que no me guste, porque todas son muy sugerentes, porque lo mismo puede hacerte fabulosamente un relato histórico, un relato de la vida más superficial o de la vida más romántica, y lo hace de una manera fabulosa y elegante, sobre todo generalmente muy elegante. Completamente de acuerdo. Sí, es uno de mis escritores favoritos también. Y él hizo un homenaje a este autor a través de la película del hotel. Es que ahora mismo no me recuerdo el nombre, se me ha ido el nombre de la... De Gran Hotel Budapest. Eso, el Gran Hotel Budapest. Hecho, acuérdate, o sea, la película empieza, ¿no?, con una chica que va ahí al cementerio a honrar la imagen del autor, que está esculpido en piedra, con el libro La Sociedad de las Llaves Cruzadas, y luego se pasa del tiempo actual a 1985, donde el autor de ese libro habla directamente a la cámara. Y lo que dice el autor es casi la primera página, casi palabra por palabra, de Impaciencia del Corazón, de Stefan Zweig. Es decir, que varios bonita. libros se apoyan mucho en El mundo de ayer, la película, pero también empieza con Impaciencia del Corazón, también anda por ahí Carta a una desconocida, en fin, es un autor que le fascina también a Wes Anderson y que, bueno, pues es una película, si no directamente basada en un libro, pero sí a modo de homenaje y de recuerdo de Stefan Zweig. Sí, y luego ya, por último, en cuanto a cineastas favoritos, he visto que tiene una gran selección de autores de la Nouvelle Vague. Truffaut, a mí particularmente también me gusta mucho. Godard no me gusta tanto, pero reconozco que en la forma de jugar con el juego de la imagen, como se puede ver en Pierrot, me parece que ¿cómo se llama? Pierrot Le Fou. Ahí se ve un dominio de la técnica audiovisual que me encanta, porque sabe hacer muchos cambios a los que no estamos acostumbrados y que nadie a lo mejor se acuerda. Se ve que es un cine experimental. Y luego, por otra parte, he visto que tiene guiño al cine clásico, como tú has comentado, a Buster Keaton, también a Alfred Hitchcock,
y también algunos directores de cine clásico, ahora mismo no recuerdo cuál, pero también creo que hace referencia al cine clásico, y eso O sea, pues Lubitsch, por ejemplo. Ernest Lubitsch, sí, es verdad, totalmente Ernest Lubitsch. Perfectamente podía ser. ¿Qué podrías decir un poco de los cineastas o de esas influencias que tiene Stefan Zweig? Estoy más, eso porque me gusta mucho. De Wes Anderson, ¿qué te parecen esas influencias? Bueno, Wes Anderson es un cineasta cinéfilo, es decir, es un cineasta que jamás visita una escuela de cine y que, por otra parte, está completamente apasionado. O sea, él cuando llega a la Universidad de Austin, de Texas en Austin, a estudiar filosofía, se pasa las horas muertas allí en la biblioteca leyendo libros sobre autores cinematográficos y luego viendo las películas. Pues eso, desde John Ford, Howard Hawks, cine clásico norteamericano, la Nouvelle Vague, que la atrae muchísimo. Entonces, para él, un momento epifánico en su vida personal y luego que de algún modo suscita su decisión de dedicarse al cine es el visionado de los 400 golpes de François Truffaut. De hecho, uno de los mayores investigadores de Wes Anderson, Matt Chola-Seitz, dice que le atrajo Wes Anderson porque ya en su primera película, Bottle Rocket, Austin, Texas, parecía París, Francia. Es decir, ahí tanto se nota en su primera fase pues esta influencia de la Nouvelle Vague y muy en particular de Truffaut, que es un cineasta que si Wes Anderson no traza directamente esos nexos y si uno no mira las películas con mucho detalle, así a bote pronto uno no se le ocurriría. Pero es verdad que si uno bucea, dice, pues sí, hay mucho Truffaut aquí. Y bueno, pues luego todos los cineastas que le fascinan, ¿no? Pues eso desde Alfred Hitchcock, como tú has dicho, Orson Welles, que le encanta en su modo de mover la cámara y algunos movimientos de cámara pues están tomados de él. Jacques Tati en el modo de usar los sonidos artificiosos, un cineasta también un poco injustamente olvidado, francés, pero uno de los grandísimos. Sí, sí. Powell y Pressburger, que también están, o sea, Michael Powell y Emmerich Pressburger, que están muy olvidados, pero que hicieron una serie de películas maravillosas en torno a los años 50 y de las que bebe mucho Wes Anderson, pues como Las zapatillas rojas o Narciso Negro. En fin, todo un elenco de cineastas de los que toma prestado Martin Scorsese, por supuesto, gran amigo de Wes Anderson, y también otros de los cineastas junto con Truffaut por los que él decide ser mismo un director de cine. Entonces, bueno, Wes Anderson es postmoderno y entonces una de las características es que roba, entre comillas, es decir, copia de otros y luego aquello que ha copiado lo destila en su propio estilo, pero copia o roba muy bien, haciendo de esos robos de muchos sitios, no solo del cine, sino de otras artes, de la música, de la literatura, etcétera, pues algo nuevo y completamente original y personalísimo. Sí, por ejemplo, de verdad, de Orson Welles, La profundidad de campo, aunque la profundidad de campo es un poco extraña en Wes Anderson, porque siempre los personajes de fondo son distintos a la idea que se está contando delante. Y luego, por ejemplo, con respecto a John Ford, aparte de que John Ford también manejaba bien la profundidad de campo, es el encuadre. Lo que pasa es que en el encuadre de John Ford los personajes se movían con más agilidad y entonces daba más sensación de dinamismo. Sí, fíjate, yo a John Ford no le menciono en el trabajo porque tampoco Wes Anderson menciona que copie nada de él, porque es un cineasta del que no tengo un gran conocimiento, pero lo que has comentado del uso del montaje en profundidad a la Orson Welles, ¿no? O sea, que transcurre una acción en el primer plano y una acción que no tiene nada que ver con la del primer plano en el fondo de la imagen. Bueno, pues esto es muy Wes Anderson y es uno de los recursos, por ejemplo, es un recurso de puesta en abismo, una vez más, y es uno de los recursos con los que suele generar humor, ¿no? Esa inconexión entre el primer plano de la imagen y el fondo de la misma a través de la profundidad de campo. Pues si echa un vistazo, si no has visto muchas películas de John Ford o no las has observado, creo que merece la pena, no solo por nosotros, sino por todos los oyentes que nos están escuchando, porque las películas de John Ford son casi siempre muy entretenidas y transmiten mensajes bonitos, y además el dominio de la fotografía de John Ford es que tenía ojo fotográfico. Si te fijas bien, si te fijas, es que parece cada escena un cuadro, una pintura de un cuadro, de lo bien que lo hace. Y ahora sí, si te parece, pues ya para finalizar,
a mí particularmente me gustan los colores el rojo, el amarillo, el blanco y el rosa. Si yo te digo esos colores, ¿para qué utilizaría esos colores Wes Anderson? Y ya con esto terminamos. Pues mira, el rojo es poder, en general, y en el cine de Wes Anderson también. Y el rosa es un poder como algo desvaído, es un poder como que no quiere serlo del todo, es un poder ridiculizado. Esto se ve, por ejemplo, en los Tenenbaums o se ve en Gran Hotel Budapest. El rosa también puede ser un rojo, pero con un cierto halo de fantasía, de nostalgia. Sí, ¿vale? sí. El amarillo en Wes Anderson, bueno, en general el amarillo en la semiótica es el color de la obsesión, es el color que más tiempo se recuerda y el que más solemos despreciar, curiosamente, aunque no lo pareciera. Y en Wes Anderson suele ser el color tanto de la obsesión, ahí están los monos amarillos de Bottle Rocket, ¿no? Como de la sexualidad, curiosamente. Es el color que él asocia, quizá porque en su misma propuesta la sexualidad es un poco obsesiva. Y el blanco es el color para Wes Anderson de la indefinición. Todo aquello, cuando hay un personaje indefinido en algún punto de su identidad, suele ir de blanco, curiosamente. Sí. Sí, sí. Bueno, pues nos ha encantado tu libro El cine de Wes Anderson, de la editorial Comare. Le damos las gracias a Rubén de la Prida por su presencia en nuestros micrófonos. Muchísimas gracias. Muchas gracias a ti, Víctor, y un fuerte abrazo. Si te gustó este comentario, quizá podrías recomendarle nuestro canal de iVoox Cine Libertad a un amigo. Te lo agradeceríamos con toda el alma.